Buenos días, tardes, noches o madrugada a la hora que nos estés viendo o nos estés escuchando. Ahorita les explico por qué. Bienvenidos a un día más, a una edición más de Eurovisión, las noticias rumbo al Junior Eurovisión 2023 y Eurovisión 2024. ¿Cómo estás, Chris? Hello, bienvenidos a todos una vez más. Una nueva edición, siempre hay cositas que hablar, siempre tenemos nuestro drama eurovisivo de turno. Eso sí es infaltable, ¿no? Así que bienvenidos, aliste algo de tomar, alguna bebidita así chévere y arrancamos. Y les comentaba que si nos ve o nos escucha, porque ahora estas noticias también las vamos a estar subiendo a nuestro podcast en Spotify. Nos pueden encontrar como Ruta Eurovisión. Ahí vamos a tener listas de reproducción de nuestras canciones favoritas de Eurovisión, de las ganadoras, etcétera, etcétera. Y va a tener nuestro podcast que es básicamente una, una copia de esto que estamos haciendo en YouTube, pero por si no nos pudo ver en YouTube, nos puede escuchar rumbo a su trabajo, rumbo a su casa o trabajando inclusive, ¿por qué no? Ahí Por se encuentran favor, claro. A todos ver, los aquellos que tenemos multitalento, podemos hacer una cosa mientras vamos haciendo otra, así que ahí le vamos dando. Exactamente. Bueno, comencemos con las noticias del Junior Eurovisión, porque hay bastantes, pero corticas. Vámonos primero con Letonia. La LTV se ausenta de Eurovisión Junior 2023. Simple y sencillamente dijeron no vamos y no dieron razones específicas, ¿verdad, Cristian? No hay razones de si es por prioridades en otros proyectos, por razones económicas o qué. El hecho es que ya tienen un buen rato que dijeron nos vamos y no han querido volver. ¿Se les extraña? Sí, por supuesto. Pero bueno, Efectivamente. hay países que prefieren enfilar sus baterías al senior y prefieren como buscar ese dinero eh, que también es grandecito para el senior en vez de gastar por partida doble. Efectivamente. Recordemos que Letonia fue uno de los 16 países que participaron en la primera edición del Junior allá por 2003 en Dinamarca, en Copenhague. Sin embargo, después de esa fecha, 3 años después, decidieron retirarse del festival. En 2010, Letonia regresó al festival, pero se retiraron nuevamente después de la edición del 2011 y a la fecha no han vuelto. Y se marchó. Bien, nuestra ruta a Junior Eurovisión nos lleva ahora a San Marino. La RTV no participará tampoco en la próxima edición del Eurovisión Junior. La noticia fue confirmada por el jefe de la delegación y vemos que San Marino no compite en el Junior desde el 2015 cuando se hizo en Bulgaria. Y se retiraron en el 2016, incluso ellos alcanzaron a hacer una final nacional para elegir a su representante. Me acuerdo una canción que me gustaba mucho de San Marino con una chica que no era propiamente de ahí, así que no les fue muy bien ese año al final cuando se pensaba que podía ganar y quedaron como traumados, es la verdad. Sí. Muy bien. Continuamos en ruta hacia Francia para el Junior Eurovisión y nuestra siguiente escala es en Rumanía, otro país que dice no a la próxima edición del Junior. Recordemos que Rumanía compitió por última vez en el 2009, donde Loana Bianca quedó en el último lugar con 19 puntos. ¿Habrá sido esa la razón por la cual no vuelven? No creo, pero bueno. Pues de todas maneras, un último lugar siempre digamos que es un poco doloroso al ego, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos países llevamos que han dicho que no? Como unos 14 tal vez, yo estuve como sumando en estos días,
todos los países que hemos dicho que no van, y creo que van como unos 14, como unos 14, 15. Ahora, hay que decir, sí, que varios de estos países hace un buen que no van al Junior, sin embargo, hay otros que participaban más recientemente, como San Marino, como Kazajistán, que este año ya no está tampoco. Efectivamente. Bueno, veremos si el próximo año Rumanía puede volver al Junior. Yo lo dudo, pero puede pasar. Los que sí van a ir a al Junior Eurovisión son los de Ucrania y ya se abrió la convocatoria para elegir su representante, ¿verdad, Cris? Pues ya se abrió esa ventana de candidaturas y este año digamos que cuenta con la novedad de que aquellos niños que no cuenten, bueno, los niños que se quieran postular deben enviar unos videos a una ventana en específica en una página web. En esos videos tienen que enviar dos videos. Uno que sea un cover de una canción que ellos elijan y el otro una canción original con la que ellos quieran ir de pronto al Junior, si la tienen. Si no la tienen, entonces graban dos covers y la envían. Y porque este año también está abierta la posibilidad de que cantantes sin canción puedan presentarse. Allí va a haber un jurado que va a hacer una selección y van a ir a un casting presencial y de ahí pues ya van a haber 5 finalistas para una final nacional allí en Ucrania. Bueno, a nuestra siguiente parada, nuestra siguiente escala en ruta al Junior Eurovisión 2003 va hasta la península ibérica. Hablamos primero de España, porque Radio y Televisión Española amplió el plazo, para el casting de el Junior Eurovisión 2023 y ahora finalizará el 3 de julio. ¿Motivos para extender este plazo, Cris? Pues en realidad no hay ningún motivo que hubieran dicho específicamente, pero pues es como queremos dar más oportunidad de que más artistas, niños y adolescentes puedan presentarse. Por otro lado, cabe la posibilidad de que no les haya llegado tantas candidaturas o que las que hayan llegado no hayan sido tan del gusto de Televisión Española. Recordemos que en el caso de España están buscando un intérprete porque la canción la elige única y exclusivamente Televisión Española según su gusto y criterio. La idea también aquí es tener una parte del casting online, otra parte presencial y pues ya definir quién va a ser el candidato. La candidatura se debe grabar, tanto la canción como el video tienen previsto grabarla en el mes de septiembre porque el plazo límite para presentar las candidaturas del Junior es el 16 de octubre. Así es. Bien, vámonos muy cerquita de España, a la par. Sus vecinos de Portugal confirmaron la participación en el Junior Eurovisión 2023 y la selección del cantante se va a dar en la gran final de la cuarta edición de The Voice Kids Portugal, programada para el domingo 25 de junio, o sea, mañana. Estamos emitiendo esta edición el 24 de junio, o sea, mañana ya tendremos quién representará a Portugal. Lo que no Bueno, sabemos es la canción todavía, ¿verdad? momento, vamos a calmarnos. Lo que se dijo es que podría salir de aquí el representante de la Voz Kids Portugal. ¿Por qué? Porque hace varios años vienen utilizándolo como método de selección. Ahora, eso no quiere decir que el niño que gane la final de la Voz Kids va a ser el representante de Portugal. Podría ser igualmente el que quede segundo, tercero, cuarto, uno que se haya quedado en semis. Eso ya es criterio de la RTP. Y pues la final es mañana. Entonces, por eso tienen como los ojos muy puestos en todos los niños de esta edición, porque podría ser de allí uno de ellos
su candidato. Ya son 8 años que lleva participando Portugal. En el 2022 consiguieron su mejor posición histórica con Nicolás Alves y su canción Años 70, que tanto me hizo sufrir. Padecí esa canción cada segundo porque yo siempre dije, ese muchacho se va a destruir la garganta. Entonces, confirmamos que mañana es la final Kids De La y Voz de La Voz Kids. Kids, perdón, de La Voz Kids Portugal, y que podríamos entonces tener el representante de ahí como se ha venido haciendo. Exacto, Podría más ser no quiere entonces. decir que lo vayan a anunciar mañana. Ok, Eso lo pueden anunciar con el paso de las semanas o los meses. perfecto. Aclaradísimo entonces el punto. Bien, con esto terminamos las noticias del Junior Eurovisión 2023. Vámonos a Eurovisión 2023. Sí, Eurovisión 2023, un momento. Porque, Pausa. pausa, pausa antes de llegar al 2024, porque Eurovisión 2023 fue un éxito histórico con impacto global. Esto a raíz del informe de la EBU que reveló que Eurovisión se convirtió en el evento no deportivo más reconocido en el planeta Tierra. Y estamos hablando, sí, de la edición en Liverpool, que fue organizada, ya sabemos, por Reino Unido en nombre de Ucrania. Se dice que tuvo un impacto significativo en términos sociales, económicos, culturales, musicales, o sea, a todo nivel, ¿verdad, Cris? Claro que sí, es que más de 500.000 personas llegaron a Liverpool en la época de Eurovisión, muchas más de las que tenían planeadas, y eso pues también genera un impacto en el empleo, en la generación de Claro. empleo que hay en las ciudades, en restaurantes, en bares, discotecas, en la parte turística, guías turísticos, así como también la gente que trabaja en la producción del festival como tal. Así que pues un muy buen dinerillo le quedó allí a Liverpool, aparte del premio que se ganaron por parte de la UNESCO. Efectivamente, que ya hablamos de eso, no recuerdo ahorita cómo el nombre del premio, pero sí, hablábamos la edición pasada que recibieron un premio de la UNESCO por Ciudad de la Música, algo así, Sí, algo así, una- 2023. 2023, una cosa así. Bueno, sigamos adelante un momento con Eurovisión 2023, porque ESC Radio entregó los premios 2023 a lo más popular, votado por su público. Unas votaciones que estuvieron abiertas del 12 al 18 de junio de manera gratuita y que los oyentes, en ese tiempo los oyentes pudieron votar por su favorito. La votación podría hacerse de cualquier parte del mundo. La única condición era no votar por tu propio país como se hace en Eurovisión propiamente, ¿verdad? ¿Sorpresas? ¿No hubo sorpresas? Contanos, No. Cristian. Sorpresas, ninguna. Pues el premio a la mejor canción se la llevó Lorin con Tatú, y el segundo lugar fue para Cha 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 y el tercero fue para Duevite. También Lorin se ganó el premio a la mejor artista femenina, mientras que Caria se llevó Claudia. el premio al mejor artista masculino, y en la parte de grupos, los niños de Joker Out se llevaron el premio al mejor grupo. ¿Realmente es Caria el mejor vocalista del 2023 en Eurovisión? Bueno, hay que hacer una claridad. El premio se llama mejor artista masculino, no mejor vocalista. Si fuera mejor vocalista, por supuesto que no. Pero aquí no se está juzgando solamente la voz, sino el paquete completo que llamamos. Pero Entonces, entonces, no, pero entonces te pregunto, ok, a el nivel mejor cultural, vocalista no. Quizás bueno, el más carismático, sí, el que dio quizás un show con más energía, mucho más bonito, eso ya es otra cosa. Pero el mejor vocalista no. ahí quería llegar. Gracias Y por no me van a compartir. caer a tomatazos ahora. Bueno, nos caerían a los dos a tomatazos porque
comparto tu opinión 100%. Muy bien. Vámonos hasta España nuevamente, porque la participación en el 2023 rompe récord y de la más costosa desde el 2011, con un gasto de 810,000 euros para Radio y Televisión Española. Y esto fueron datos proporcionados por la emisora a través del portal de transparencia. Caramba, Es un buen dinero. mucho más de lo que tenían planeado, ¿no? Sí, porque hace unos varios meses atrás ellos nos dieron a conocer que tenían presupuestado gastarse en Eurovisión 2023 más o menos unos 735,000 euros. O sea que aquí la cosa pasó por encima. Pero también en esa documento del portal de transparencia se hace claridad que también es que hubo varios incrementos en varios costos. Efectivamente. Entre ellos, el costo de participación de España se incrementó y ese es un valor. Otro valor aparte es los derechos de retransmisión. Eso es una cosa totalmente aparte, por eso también hay que pagar y ese valor también se incrementó. Un Aparte, quince por pues, ciento con respecto al año anterior. exacto, o sea, y ahí es donde tenemos la respuesta de por qué hay países que se retiran o que hace un buen tiempo no participan, y es porque ya se ha dejado claro que participar es caro. Y eso que es, en este caso que hablamos de España, es uno de los países que más paga. Hay otros países que pagan mucho menos, pero también es una cuota bastante elevada. Y esto pues hay que sumar también el valor de transporte, el valor de alojamiento. Liverpool no es una ciudad económica, de hecho hubo un país que decidió retirarse de la edición porque decían que Liverpool era una ciudad muy cara y no les daba para trasladar a toda su comitiva, toda su delegación hasta allí, hasta Liverpool. Así pues que bueno, y en total entre Eurovisión y el Benidorm, Radio Televisión Española gastó casi 4.900.000 euros, que es un buen dinero. Es mucho. Y solo del Benidorm Fest, aclaremos que solo del Benidorm Fest acaparó, bueno, hablemos de porcentajes, primero que nada. El incremento fue un total de 37%, 37 y un poco más, siendo el Benidorm Fest responsable del 89% de ese incremento. O sea, podemos decir que el Benidorm Fest les trajo muchísimos más gastos a la candidatura española. Esperemos que este año sea un poquito más discreto y que no afecte para las próximas ediciones, ¿verdad? Pues sí, bueno, claro que es que aquí nos están hablando es únicamente de cuánto se gastó. No nos han dicho cuánto dinero produjo, ¿no? Porque Ni nos también a la van a decir. cadena ni nos van a decir que muy probablemente sí es un negocio muy rentable Sí, y claro. por eso se va a seguir haciendo, Por supuesto que es rentable. Yo estoy completamente seguro tanto de en eso porque tanto en el Benidorm como en el Eurovisión. sí, Gastan fuerte, pero asimismo van recolectando el dinero de regreso. hasta donde tengo entendido, Benidorm Fest está haciendo en unas fechas donde el turismo no es muy fuerte en la zona. Entonces, el Benidorm ha venido a reactivar todo lo que es hotelería, restaurantes, transporte y todo lo que conlleva el hecho de que llegue un montón de gente a un evento como el Benidorm Fest. Bien. Ahora sí, Eurovisión 2024 se celebraría en una arena temporal en Frihamnen. Esto es en Estocolmo, que está sorprendiendo con una propuesta innovadora. Y todo por culpa de Taylor Swift.
Ay, no, un Sí, momentico sí, me un hace el momentito, favor un y con momentito. Taylor no se me mete. No, 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 no. Un momentico a Taylor me la deja tranquila, Calma, calma, vamos a como Jack calmarnos, el ¿ok? Destripador, por Vamos a partes. calmarnos. Primero que nada, no es culpa de Taylor Swift, Gracias. ¿ok? Porque ella nada más va y canta y le pagan y listo. Pero Exactamente. resulta y sucede que su gira de Eras Tour va a tener el viernes 17 de mayo como sede el famoso Friends Arena, que era la principal sede para tener Eurovisión 2024. Ya sabemos que La gran favorita, el la recinto gran más favorito. favorita, sí. Ujú. Ya sabemos que esta arena es reconocida por ser sede de la final del Melody Festival desde el 2013. Tiene una capacidad para albergar 65,000 personas en conciertos y pues está reservado para esta gira de esta artista a nivel mundial y no se va a poder hacer entonces. ¿Qué hizo Estocolmo? Exactamente. ¿Dónde se va a celebrar Eurovisión? En dado caso que Estocolmo fuera elegida, ¿verdad? Bueno, pues un Exactamente. periódico sueco em, nos dice que la ciudad tiene planes de construir un estadio temporal en esta parte en Frihamnen, que es un puerto de cruceros ubicado en el centro de Estocolmo y cercano a la sede de la televisora de la SVT, que tendría además una capacidad para 14,700 personas, Cris. Jesucristo. Bueno, hay que decir que el tema de Taylor, primero sí, como decíamos, Taylor no tiene absolutamente ninguna culpa, ni Taylor ni su equipo tienen absolutamente ninguna culpa. Ella simplemente ofreció su producto, alguien en Estocolmo, una organizador de eventos dijo traigámosla y traigámosla a este recinto y esa reserva no se hizo ayer. Esa reserva del Friends Arena tiene que estar hace un buen tiempo. Así que esto probablemente no es noticia nueva. Y lo que pasa es que Taylor es muy conocida porque sus conciertos ella los hace en recintos que sean de más de 60,000 personas hacia arriba. Incluso algunos decían que ese era uno de los motivos por los cuales no venía a su gira a algunos países aquí de Latinoamérica, porque hay varios países que no cuentan con recintos de esa capacidad. Ahora, ¿Podemos volver a Eurovisión? pues para allá voy, pero es que no me deja, me corta la inspiración. eh, Estamos hablando de 65,000 personas de capacidad en el Friends Arena. Eh, y ahora estamos hablando de 14,700. Y eso que no nos han dicho si esto es con escenario o sin escenario. No es la primera vez que se habla de un escenario temporal para Eurovisión. Estuve informándome y en Copenhague 2014 se hizo también esta modalidad de un escenario temporal, pero resulta que estuve viendo y parece que en esa ocasión Copenhague antes tuvo pérdidas económicas con la construcción del escenario temporal. Muy sostenible, muy lindo, pero la parte de la inversión económica no fue nada rentable para ellos. Ahora, esto está trayendo un, una reacción política, digámoslo así, porque los planes de ese estadio temporal están enfrentando a la oposición política en este momento en Suecia. Un periódico sueco que se llama Aftonbladet informó que los concejales del Partido Moderado en la ciudad están en contra de usar el dinero de los contribuyentes para construir ese nuevo estadio. Lo que pasa es que es un tema muy complejo porque estamos hablando de dineros públicos, de ya de entrada Eurovisión se hace con dineros públicos, eso no es un secreto para nadie. Eh, y ahora estamos hablando de que un país o una ciudad
debe tomar dinero del erario público para construir una arena temporal. Ujú. Entonces es un tema bastante complicado. eh, estos partidos políticos empiezan a estar muy molestos. Recordemos que ellos tienen otro estadio ahí, que es el Tele2 Arena, pero tanto el estadio, el Friends, como el Tele2 son sedes de equipos de fútbol. Entonces a eso se fuma, no se fuma, no fumen, es malo para la salud. Se suma que los equipos de fútbol también están en contra de tener que prestar sus estadios durante 6, 7 semanas para poder hacer Eurovisión. Yo creo que los más contentos con todo esto es la alcaldía de Malmo. Sí, claro, porque ellos están con todo, o sea, ellos dicen, sí, estamos listos, estamos preparados, ya lo hicieron una vez y están que ya, o sea, que les digan que sí a todo, ya. Y yo creo que es la solución más salomónica, Exacto, para evitarse más polémicas a futuro con dineros, con investigaciones. Estamos hablando de problemas de la alcaldía de Estocolmo y el de Estocolmo, ayuntamiento. ajá, sí, Sí, no de la EU, porque ajá, ellos no tienen nada que ver con ese lío, pero sí a efectivamente. nivel local sería un problema grandecito. Y es que tanto el Friends Arena como el Tele2, bueno, habíamos hablado del Friends Arena, el Tele2 Arena, eh, ahí es donde se están oponiendo los equipos de fútbol. Ujú, Y yo creo que es por ser por tanto tiempo, porque el Tele2 Arena se alquila para ujú. conciertos. Sí, De claro. hecho, Madonna en su gira que va a iniciar pronto va a estar en Suecia y va a estar en el Tele2 Arena. Entonces, yo creo que es más que todo por la duración que deben alquilar el recinto, que mínimo son Exactamente. 2 semanas, ¿verdad? Pues tenemos un comentario por acá de Wilkins Chourio. Hola Wilkins, bienvenido a la transmisión. Si no habías estado antes, dice: qué emoción ver personas como ustedes, me hace pensar que somos la semilla para que Eurovisión se celebre este lado del mundo. Pues Uy, no, no nos esa ilusiones de esa manera. esa es nuestra ilusión también. Esa es una noticia que se ve por allá, así como Ah, sí. diluida en el vas inmensa. Sí, se ve en el horizonte, pero casi que ni se ve. Pero la ilusión está y la atención también. Vamos a estar muy atentos para ver qué pasa con Eurovisión Latinoamérica. Bien. La próxima escala rumbo a Eurovisión 2024 la hacemos en Barcelona, lo que hablábamos la vez pasada, Chris. La Barcelona Eurovision Mm. Party adelantó su edición 2024. Este evento, que se ha convertido en uno de los más esperados y emocionantes dentro del calendario eurovisivo, en marzo pasado anunció su fecha para el 2024, que iba a ser del 25 al 27 de abril del 2024, pero hace solo unas horas cambiaron las fechas, ¿verdad, Chris? Así es, cambiaron las fechas porque la semana pasada se dio a conocer las posibles fechas de Eurovisión 2024 que están contemplados para ser el 11 de mayo o el 18 de mayo, una de las dos. Aparentemente, esa es la idea que tiene la SBT. Ujú. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la fiesta de Barcelona se cruzaría con la fecha en la que los artistas de la semifinal uno tendrían que estar en ensayos Ujú. en, allí en Suecia. Así que nosotros hablábamos que la solución era correrla, porque muchos artistas entonces dirían, muchas gracias por la invitación, pero prefiero prepararme y preparar mi actuación y mis Claro. ensayos que estar allá y o estoy aquí o estoy allá, pero no puedo estar en los dos sitios. Pues ahora nos dieron nuevas fechas. ¿Cuáles son esas nuevas fechas, Alberto? Las fechas van a ser del 4 al 6 de abril del 2024. Van a ser, eh, mantienen su formato de 3 días, donde habrá música, em, espectáculos.
noches temáticas que no han dicho todavía cuáles son las noches temáticas, pero que se Ujú. espera que en los próximos meses ya estén anunciando todo cómo va a ser el programa de actividades allá en Barcelona y que por supuesto, tal como lo hemos hecho en este año y lo hicimos el año pasado, pues trataremos de estar ahí obteniendo entrevistas y trayendo incidencias y un poquillo de chisme de lo que pase en la Barcelona Chisme. Party. A nosotros no nos gusta el chisme aquí. Vean, otra No nos cosa, gusta el chisme aquí. tener los precios de las entradas por si no. Bueno, la boletería ya está a la venta, gran parte de la boletería, no toda, obviamente. Le tenemos la entrada general, la típica entrada general, que está en 35 euros, si no estoy mal. Sí. ¿Y las demás cuáles son, Alberto? Ok, tenemos otra que se llama Eurofan, que es entrada anticipada y Lanyard coleccionistas. Esa es de 55 euros. El Side Row, que todavía no está disponible y no tenemos el precio todavía. Y el paquete del pase por las 3 noches, que es 65 euros. Que yo compraría ese. Si tuviera que comprar, yo compraría ese para tener de una vez las 3, porque imagínate que solo una costaría 35 euros. Si, Exacto, digamos, si se me ocurre ir a las 3 noches, serían más de 100 euros prácticamente. exacto, Eh, en cambio, el paquete de las 3 noches te costaría 65. Ahí tienes un buen ahorro económico para tomarte algo bien sabroso. O para la comida después de la una fiesta, no agüita sé, mineral, una agüita, una una agua agüita mineral. mineral que te quieras tomar. Exacto. Ahora, debemos ser muy sinceros, yo creo que mi humanidad no resistiría 3 noches de fiesta de ese nivel seguidas, no. Quizá 3 noches, una cada semana, quizás, pero seguidas, no. Así que mis respetos y mis aplausos para aquellos que resisten las 3 noches. Cuando estemos en Barcelona, veremos. Yo Veremos me, si te resistes o no. ahí está, yo me quedo en el hotel en la noche 2, durmiendo, así, muy chévere, mientras ustedes parrandan. Están allá de parranda con el agüita mineral y a la tercera noche ya llego yo otra vez así, Muy perfecto. bien, entonces como vas a estar sumamente descansado, entonces todas las entrevistas y todo te quedamos. Gracias. Ay, no tengo problema. Bien. La última noticia nos lleva otra vez hasta la península ibérica y una vez más a España, porque el orgullo de Madrid, el MADO, como popularmente lo conocen, está Ujú, fusionando, como siempre, Eurovisión y diversidad en su edición 2023. Y es que ya comenzó, ¿verdad? Es desde el 23 de junio, o sea, ayer hasta el ujú. domingo 2 de julio. Ahí sí es pachanga para largo. Esa sí es pachanga. Esa sí es pachanga. Y es que, pues, a mí varias personas me han dicho que, que como que el orgullo así más cool y fabuloso de la vida que puedes vivir es el de Madrid. A mí Y me han pues dicho. resulta que eh, el Orgullo de Madrid tiene como varios escenarios en Correcto. diferentes plazas. Entonces se han empezado a confirmar los artistas que van a estar presentes en cada una de esas plazas y pues ya hemos tenido confirmaciones de artistas nacionales españoles. Hay que decir que el gran evento principal será abierto por la grande, la única Blanca Paloma Bebé, que va a estar allí abriendo el Orgullo de Madrid. Y pero también van a estar Ruth Lorenzo, va a estar Pastora Soler, ¿quién más va a estar, Beto? Hagamos un repaso. El A miércoles ver. 28 de junio, para los españoles, porque sabemos que tenemos audiencia española
público desde allá, les comentamos, 28 de junio en la Plaza Pedro Cerolo va a estar Blanca Paloma y en la Plaza de Callao va a estar Barry Brava y la gran Sharon, nuestra amiga Sharon. Ahí estaría yo, ahí me tendría usted a mí. Bien, el viernes 30 de junio en Plaza de España va a estar Ruth Lorenzo y Mirela. En Plaza de Callao, Fusanocta, FM y Rocky Ripper. Full Benidorm Fest. En la Plaza de Pedro Cerolo, La Década Prodigiosa. Plaza de las Reinas, Marta Sango, o Marta Sango, perdón, siempre se me confunde. Y el sábado 1 de julio en Plaza de España estará Pastora Soler, Carlos Wright, Lorena Gómez y Marta Sango una vez más. Además, Radio y Televisión Española va a transmitir en directo la manifestación estatal de la Semana del Orgullo en Madrid, y la transmisión se va a realizar el sábado 1 de julio de las 19 a las 21 horas en la 1 de Televisión Española, hora española. Y la transmisión es en homenaje a mí porque ese día es mi cumpleaños. Felicidades desde ya. Felicidades desde ya, gracias. Bueno, y esta transmisión va a estar obviamente en la 1 de Televisión Española y van a tener programas especiales, pero también va a estar en RTV Play, disponible ese mismo día para aquellos que lo quieran ver desde otros países, lo van a poder ver. Efectivamente. Yo sí quiero verlo. Total. Muy bien. ¿Quién está por acá? ¡Ah, Mariola! Hola. Llegué tarde, pero llegué, vecinos. Hola, vecina. ¿Cómo está Panamá, vecina? Espero que muy bien. Súper. Con esto llegamos al final de las noticias de esta semana. Lo más relevante han sido poquita, pero hemos tenido. Pero Eurovisión, sustanciosa. sí. No dejamos de Eurovisión no tener nos nuestro dejó. drama residente. Exactamente. Y en cuanto al drama residente, cuéntanos usted, ¿le parece que de pronto Eurovisión se haga en un puerto? En un puerto. No, Sí, no sí le van veo a, problema en que yo se no le haga, veo problema en que se haga en el ¿no? puerto. Lo que pasa es que me parece una inversión muy grande para como tan poquitos, tan poca capacidad. Y yo me pregunto por dónde va a salir la gente que llegue en los cruceros, porque los cruceros van a seguir llegando, supongo Pero yo. es que yo me imagino que no es propiamente en el puerto, será cerca de donde llegan los Yo cruceros. entendí que es en algún espacio del puerto. Pero no creo donde lleguen, o sea, O sea, no propiamente donde se estaciona, no en la pero puerta del crucero. imagínate que se están haciendo la fila para entrar a Eurovisión y la gente que va saliendo del crucero tiene que pasar por ahí. Sería muy gracioso, pues. Sería muy gracioso ver cuántos se equivocan de fila y se meten al crucero. Sería muy divertido. Ups, me equivoqué y me metí al crucero y me voy de viaje. Chris, nos vamos. Nos vamos, volveremos pronto, no muy pronto, pronto. Sí, efectivamente. Entonces ahí estén atentos a nuestras redes sociales y búsquenos en nuestro nuevo proyecto también, Eurovision Shorts. Así se llama en YouTube y en y en Instagram también, perdón. Y Hasta sí, también Ruta de Eurovisión en todas las redes sociales. Únicamente no nos busquen OnlyFans porque ahí no estamos. ni Pero de vamos a estar. resto ni vamos a estar todavía. Bueno, no sé. Yo no tengo planes, al menos. No, yo tampoco. Bueno, Pero el de resto, en todas las otras redes sociales, Ruta de Eurovisión. muy bien. Se cuidan montones. Hasta la próxima y esperamos verlos muy, muy pronto. Gracias por su compañía. Chaocito, baby.